que vine, ¿no? Pero cuando uno no viene no se imagina qué pasó donde uno no vino. Ustedes saben que le preguntaron al mejor jugador de hockey del mundo, el hockey en hielo, si se llama pelota, pero no sé cómo llamarla, es el puck, es esa cosa como tapaderita. ¿Cómo se llama? El disco. Le preguntaron, ¿cómo hace usted para ser el mayor goleador de hockey? Y dijo, yo siempre estoy donde está el disco. Usted ha visto que la mayor parte de goleadores realmente son oportunistas. Normalmente siempre está donde cayó la pelota. ¿Eso es casualidad o ellos siempre están buscando estar donde va a estar la pelota? No te pierdas un domingo en la iglesia que estás, porque normalmente ahí está la pelota. No te lo perdas. Tenés 6 días para hacer todo lo demás. 6 para hacer de todo. 6. Si en esos 6 no lo logras para tener libre el día para ir con el Señor el domingo, estás muy mal como trabajador, empresario, administrador, porque si no puedes hacer algo en 6 y tienes que quitarle al Señor su día, estás administrando mal. Y normalmente ese día, por alguna razón, aparece la pelota. ¡Pah! Gol. ¿Qué tal no hubieran estado hoy aquí donde apareció la pelota? Yuju. Todavía están acá. Y esta tarde, ustedes no se imaginan lo que les está esperando la tarde. De verdad. Vamos a... Qué feo cuando le toca enseñar a uno todo lo práctico después de una enseñanza como la del pastor Satirio. Uno es el aguafiestas, ¿verdad? Pero como yo tengo la pelota en esta iglesia, tengo que jugar. No estoy. Acompáñenme a Lucas capítulo 10, verso 1. 10:1. Voy a hacer algunas preguntas acá a los ministros. ¿Cuánta gente estás bautizando por mes en tu iglesia? ¿Todavía hay bautismos en agua en tu iglesia? ¿O la iglesia dejó a un lado el viejo arte y el mandamiento primordial de Jesucristo? A la gente que estaba adorando en Mateo 28, a la gente que estaba adorando, Jesús se les apareció y les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y normalmente el adorador cree que él no tiene que hacer discípulos. Y fue a los que estaban adorando a los que Jesús le dijo, vayan a hacer discípulos. Levántense y van a hacer discípulos. Está bien que me adoren, pero hagan discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen la voluntad de mi Padre? En otras palabras, me adoran pero no obedecen. No sé si me estoy explicando. Me llamas Señor, Señor, pero no haces la voluntad de mi Padre. Quería decir que a una persona le podríamos dar honra y a la vez desobediencia. Nosotros a Dios lo tenemos que honrar y obedecerlo, las dos cosas. Tú obedeces a tus padres, sí, lo puedes obedecer y no honrarlos, lo puedes honrar y no obedecerlos. Tú puedes llegar cada día de la madre con un arreglo floral, ¿verdad? Y todo lo que tú quieras para tu mamá, y la bendices y la honras y le compras su auto, pero jamás la obedeces. Por el contrario, podrías obedecerla siempre y nunca le das pero ni petate donde caer. Igual con Dios. Nosotros podemos adorar a Dios y estarlo desobedeciendo, o podríamos obedecerlo y no estarlo adorando. Nosotros necesitamos que la iglesia se levante en esas dos alas preciosas. ¿Me estoy explicando? Que adoremos pero que obedezcamos pero que adoremos, ambas cosas. ¿Cuáles son las cosas que normalmente agarran más fuerza en una iglesia? Las que no demandan esfuerzo, las que no demandan compromiso. Pero Dios quiere levantar en esta reforma iglesias con gente totalmente comprometida con Jesús y lo que Jesús ordenó hacer. En Lucas capítulo 10, versículo 1 dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Diga conmigo fuerte, a otros.
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto está tan fácil como orar. No tenemos obreros porque no oramos por obreros. Si la mies es mucha, si la ciudad es grande, si el pueblo donde estás es grande, si hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, tú no vas a hacer una obra efectiva a no ser que te pongas primero a orar, porque Jesús dijo: miren, es mucha la mies, oren, oren. Pero los recursos de este siglo nos engañan. Los recursos que tenemos en este milenio nos engañan, no porque no sean buenos, son excelentes, pero nunca son sustitutos de la oración. Puede ser el mejor en redes sociales, puede ser el mejor cantante que haya existido en la historia, puede ser el mejor de lo que tú quieras, el mejor orador, el más carismático, lo que tú quieras. Puede ser tan guapo como yo si quieres, pero eso no sirve de nada y absolutamente de nada cuando se trata de hacer la obra que Jesucristo ordenó. Si Jesucristo ordenó una obra, no está esperando que adivinemos cómo hacerla. Él nos dice cuál es la obra y nos dice cómo hacerla. ¿Cuál es nuestro problema? Oramos por la mies. Siempre oramos: Señor, por los perdidos, por la mies. Y el Señor dice: yo te dije que ya está lista, no te dije que ores por la mies. Hay que orar por la mies. Te dije que ores por obreros. Si cambias tu oración, vas a cambiar tu visión. Empieza. Mira, pues, tú te metes en el cuarto. Señor, ¿cómo es que le llaman ustedes? Pecadores le llaman. Señor, los que no te conocen, Padre, tócalos, Padre. Y mire esta, es que la ponemos así: tráelos a la iglesia, Señor. Que cuando pasen sientan algo y se metan. Yo no vengo de pastorear patos, conozco muy bien de qué estoy hablando. Pero cuando tú cierras la puerta y dices: Señor, obreros, Señor, obreros, Señor, dame obreros, el Señor te dice: ¿y tú qué? Yo pensé que solo tenía que orar. No, tienes que orar y ser obrero. Jesús pasó la noche entera orando antes de que aparecieran sus primeros 12 discípulos. Pasó 12 horas orando y aparecieron 12 personas. Puedes tener el mejor software que quieras, eso no sustituye la oración. El monte de los olivos se llenó de gente. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no sé cómo hicieron para contar 5,000 hombres, más mujeres, más niños, porque no tenían ni siquiera un software para meter los datos, para poder contabilizarlos, para saber quiénes eran. Si Jesús se llegó a saber el nombre de alguien, es por contacto. Y si supo el nombre de todos, es porque era Dios. Que esta era moderna, y lo dice alguien que está metido en ella. No te confunda de cuál es el recurso a utilizar para que algo pase. Levanta tus manos al Señor y di conmigo: voy a orar por obreros. De nuevo di: por obreros. Di de nuevo: por obreros. ¿Por qué tu grupo no se llena en casa? Porque no oras por obreros. ¿Por qué no completas tu número de discípulos? ¿Por qué no oras por obreros? Jesucristo es sencillo, dijo: oren por obreros. Fue lo mismo que le dijo a sus primeros 12: la mies es mucha, los obreros pocos. Oren por obreros. Oraron por obreros y aparecieron los 70. Y cuando tuvo los 70 le dijo: ¿saben qué? Les tengo una gran noticia, que la mies es mucha, los obreros pocos. Oren por obreros. Y sigue con obreros la onda. En algún lugar a alguien se le ocurrió la brillante idea de que no hay que tener obreros, que no hay que hacer discípulos. Los discípulos de Jesús no los hace Jesús, los hacemos nosotros. Vayan y hagan discípulos. Ustedes háganlos, fórmenlos. A tus hijos no los educa Dios, los educas tú.
Y los discípulos de tu iglesia los formas tú. Tú sabes qué quieres enseñarles porque sabes qué quieres que hagan. ¿Todavía están acá? La iglesia del futuro es una iglesia que va a formar discípulos como lo hizo la iglesia antigua. Hemos sustituido el viejo arte de hacer discípulos por el nuevo arte de hacer shows. ¿Cuál será el show del Congreso? ¿Qué show va a haber el domingo? Y profetizo, los nuevos shows van a ser, este domingo un ciego va a ver. Me parece que un muerto va a resucitar. ¿Cómo trabajar con discípulos? La primera cosa que quiero que aprendan de los discípulos o de hacer discípulos es: nadie es digno de confianza. Pongan atención, esa es muy gruesa. La primera es un ¡bah! De una vez. Nadie es digno de confianza, nadie, hasta que se confía en Él. Nadie es digno de confianza hasta que alguien no se atreve a confiar en Él. Yujo. Usted anda buscando perfectos, se va a quedar sin discípulos. Somos una bola de defectuosos disponibles al Señor. Los discípulos que Jesús tuvo no eran mejores que las personas que están aquí. ¿Alguien de ustedes le ha volado la oreja a otro? ¿Ah? ¿Sí? Al que le entregó las llaves del reino, le voló la oreja a uno, le voló, era un apóstol armado. ¿O no andaba armado? Pedro estaba armado y ya era apóstol. Yo no tengo nada. Por aquí que anden pensando cosas. Juan y Jacobo tenían algo en la mente. Yo no sé si era altivez, arrogancia, prepotencia, pero en cuanto se sintieron con un poco de autoridad, que le pasa a muchos también, ya se sintieron con autoridad. Dijeron: Señor, ¿podríamos pedirle a Dios que baje fuego del cielo y quememos a Samaria? Esos eran los discípulos de Jesús. ¿Usted se asombra de alguno de ustedes que no diezman? Jesús tenía al que se clavaba los diezmos, Judas. Y con esos Jesús se atrevió a hacer lo que hizo. Jesús no tuvo los mejores, pero tuvo los más disponibles a hacer lo que Él dijera que hiciera. Y cuando estaban cansados, miren los discípulos de Jesús, avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Miren los discípulos de Jesús. Jesús está en un avivamiento haciendo milagros, señales, prodigios. El monte está lleno de gente. Tienen el día entero pasaron ahí. Y empiezan los discípulos: maestro, no sé cómo decirte esto, pero la gente está muy cansada. ¿Por qué no los despides y que vayan a comer? La gente no estaba cansada, la gente estaba feliz. El muerto que llevaron revivió, el leproso estaba limpio, ¿verdad? Al que le faltaba una mano ahora se está estrenando, repartiendo panes y peces con nuevo brazo. Y aquellos, despídelos para que tengan algo de comer. Mira los discípulos como eran unas bellezas. Y usted está asustado de los suyos. No, hombre, espérese. Y Jesús le dice: ¿y por qué no les dan ustedes de comer? Nosotros, ¿no? Se regresa donde los otros, ¿va? ¿Qué te dijo? No resultó. Dice que ahora nosotros les tenemos que dar de comer. Ah, ¿sabes qué? Judas, ¿cuánto hay? Pero la verdad, Judas, la verdad, nada de estar diciendo, ¿qué? ¿Cuánto hay? Como ya había hecho las cuentas, 200 tenemos nada más, 200 denarios. Esa es la respuesta, decirle que solo tenemos 200.
No hay recursos para continuar el avivamiento. Decirle que solo hay 200. Señor, solo hay 200 denarios. Entonces olvídense de los denarios. ¿Qué más tienen ahí? ¿Qué te dijo? No lo convenzo con nada. Vamos a tener que seguir trabajando toda la noche. Ya no aguantamos este congreso en Sancha. No, sin amor. Y ojo, ya no. Cambiemos el programa. ¿Qué te dijo? Que no, que tenemos. Está más fácil. Tráete los panes y los peces que tenés. Solo hay 5 panes, 2 peces, dáselos. Con esta la para. Ahorita descansamos. No hay pena. Señor, los 200 no alcanzan. Si tuviéramos plata, no hay panaderías que nos den panes para tanta gente. Aquí hay 5 panes y 2 peces. Dámelos, le dijo. Padre, muchas gracias. Repártanlos. ¿Qué? Te dijo que nos vayamos a descansar. Dice que agarres a la gente, la sentés por grupos y empezás a repartir esta onda. ¿Cuántas sugerencias estamos recibiendo en esta época para dejar de servir al Señor? No hay recursos, no hay tiempo. Que no haya nada. ¿Qué importa? El mismo Señor le dijo a ellos: vayan, dijo. No se distraigan en el camino. No lleven capa, no lleven bordón. El obrero es digno de su salario. Entren donde encuentren paz, digan paz. Y si los reciben, la paz que ustedes llevan se va a transmitir a ellos. Señor, ¿y con qué paz querés que vayamos si no llevamos ni siquiera un traje extra? Pues la paz no se la da lo que tienen. La paz se lo da de que yo voy con ustedes y no les va a hacer falta nada. ¿Sabe una de las cosas que me agrada de la juventud? ¿Cuántos son solteros aquí? Den gritos de júbilo mientras puedan. ¿Cuántos están casados aquí? Hipócritas son, a ver. Ahora sí les salió el grito porque tenían que competir con los solteros, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando la gente dice que los jóvenes no, porque los jóvenes dicen, los jóvenes no, es que los jóvenes no tienen 2 cosas, dice, no tienen experiencia y no tienen recursos, y es donde yo salto de alegría. Porque al que más le falta, más confía. ¿Sabe por qué cuesta que el adulto sirva tanto? Porque tienen tanta experiencia que siempre saben cómo hacer las cosas, pero nunca hacen nada. Y tienen tantos recursos que están preocupados por ellos y nunca tienen tiempo para servir al Señor. ¿Por qué Dios usa tanto a los jóvenes? Porque no tienen recursos, entonces confían en Dios. ¿Por qué los usa tanto? Porque no tienen experiencia, entonces tienen que confiar en Dios. Es una desgracia cuando uno confía en su experiencia. Cuando ya te crees el experto, tomas tu zona de confort, dices, ya soy experto, y boom, pasa uno que no era experto, ya, te rebasa, ya. ¿Y ese qué onda? Como no tenía experiencia, se inventó algo nuevo. Te pueden rebasar, no tardan en hacerlo. Cuando nos casamos con Sonia, ¿nos casamos por amor o por fe? Por amor me podía esperar otros años. Ya no aguantaba, pues. Nos casamos por fe, porque había que darle comer. Había que creer que íbamos a tener una casa, que íbamos a tener el trabajo, todo.
Bendito Dios que así nos casamos, porque toda nuestra vida ha sido una vida de fe. Todo el tiempo ha sido fe, 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 fe. Me encanta cada vez que Dios me manda a hacer algo para lo que no tengo, como esto. Ni en cuenta teníamos para empezarlo, mucho menos para terminarlo. Entonces te engañan, los recursos te engañan, las riquezas te engañan, las riquezas constantemente te están engañando. Nos pasa. Me recuerdo cuando yo viajaba a ver más templos, lugares, teatros, todo. Yo decía, ni modo, si esos tienen plata, ni modo, si esos tienen plata, qué equivocado estaba. No, algunos quizás, ¿verdad? Pero digo yo, ¿qué tengo yo? Fe. Y por fe entendemos que todos los mundos fueron creados por la palabra de Dios. No esperes ser rodeado de la mejor gente, pero espera ser rodeado de la gente que más dispuesta esté a servir a Dios con todo su corazón, con toda su mente y todas sus fuerzas. Porque esa en realidad es la mejor gente. Todo lo que tú ves acá lo hemos hecho con gente que no tenía experiencia. Cuando llamé a mi gente a trabajar, Raúl Marroquín, por ejemplo, 0 experiencia en cruzadas, en noches de gloria, ¿verdad? Confiamos en que él iba a hacer el trabajo. Ahora vamos para Uruguay, es uno de los países más, sino el más ateo del mundo, de Latinoamérica. Y resulta que se movilizó la iglesia en Uruguay. No hemos llegado y los milagros ya empezaron. La gente sale a las calles, se van a los centros comerciales, no les permiten repartir volantes ni publicidad. Entonces lo que hacen es que se ponen las playeras y dicen, necesitas un milagro, ¿verdad? Noches de gloria, orando. Solo una iglesia tenía 150 miembros. Mandó a los 150 al mall. Regresaron con 300 nuevos convertidos para la gloria del Señor. El doble de lo que eran. El doble de lo que era la iglesia. ¿No es fantástico? Paran, usted tiene que ver los videos. Paran en los semáforos. Cuando todos los carros paran, ellos sacan un billboard, decimos en Coatepeque nosotros, no sé cómo dicen ustedes aquí. Sacan una manta y dice, necesitas un milagro. Y el del carro, necesitas un milagro. Aquí, ¿qué está pasando en este país? ¿Milagros en este país? Por supuesto. A cada uno de ellos, el pastor Chepito, de cariño, Puzzu, para balancear, como es italiano, entonces había que ponerle Chepito para balancearlo un poco, si no, Dios me guarde. Él estudiaba agronomía, terminó con una maestría en mercadeo, es el que dirige todas nuestras campañas de publicidad. Él dirige el departamento creativo, los videos que ustedes ven, las marcas. Un agrónomo. ¿Cómo iba a confiar en un agrónomo que iba a terminar haciendo arte? Pero nadie es digno de confianza hasta que no confías en él. No sé si me estoy explicando. Y así cada uno del equipo, cuando llamamos al arquitecta a hacer esto, temblaba del miedo totalmente. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder hacer. No hay cosa que la gente agradezca más que la confianza que deposites en ellos. Si quieres hacer discípulos, aprende a confiar en ellos. ¿Se equivocan? Sí. Me recuerdo de un apóstol que yo oí mexicano que decía, yo mando a todo el que quiere ser pastor, lo mando a la montaña, y eso voy a hacer yo aquí también. Sí, al campo misionero. Si pueden allá, pueden aquí, ¿verdad? Y decía, los mando a la montaña, dice, los mando a predicar. Al principio dicen 2 o 3 herejías, pero después se componen, dice. La gente allá afuera no está esperando ningún experto. La gente afuera está esperando testimonios.
En el libro de los Hechos dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y me seréis testigos. ¿Me seréis qué? ¿Me seréis qué? Fuerte, ¿me seréis qué? Ahora nosotros hacemos conferencias de apóstoles y profetas. En vez de hacer conferencias de discípulos y de testigos. Qué ganas de hacer tanta conferencia para decirles a todos quién es uno. Por favor. No, la iglesia no va a ningún lado de esa forma. La iglesia va a llegar lejos cuando todos ustedes sepan quiénes son ustedes. Los 5 ministerios están para edificar a la iglesia, no para edificarse de la iglesia. El predicador sale a satisfacer su necesidad de predicar. Uno sale a satisfacer la necesidad que la gente tiene de aprender. Le tenemos que dar la vuelta a las cosas si queremos que funcionen. Los 5 ministerios están presentes mucho en el modelo de Jesús. Primero es apostólico porque enviamos a la gente. Ser apóstol es un enviado. Y yo aquí vacilo mucho con lo de ser apóstol o ser pastor. La palabra de Dios dice que apóstol es ser ¿qué? Enviado. Les voy a dar solo el balance a esto. Y soy un apóstol, ¿sí? De hecho, como dijeron anoche, el presidente del Consejo Apostólico de Guatemala es su servidor. Sé que es ser un apóstol. Sé que es ser eso. Bendito Dios, hago la obra, las señales me acompañan. Bendito sea el Padre. Pero ser un apóstol es ser un enviado. ¿Me estoy explicando? Entonces, si usted, la iglesia entera, dice: sí, pastor, lo enviamos a las naciones, bendígalas, haga las noches de gloria, sana a los enfermos. Digo yo, la iglesia reconoce el enviado, el apostolado. Pero, ojo aquí, Jesús, ya Pedro lo llama el apóstol y obispo de nuestras almas, por allá. No, pero Jesús se autollamó ¿el buen qué? ¿El buen qué? ¿Y cómo llamó a sus discípulos? Para más aquel niño colado, porque no está aquí. No sé cómo lo lograron meter, pero está bien. Y ojo pues, gloria a Dios, hijo, que estás aquí y que tenés sabiduría. Jesús se autollamó ¿qué? ¿El buen qué? ¿Y a los discípulos los llamó? Apóstoles. Ay, Dios mío. ¿Cómo se autollamó? ¿Autonombró? ¿Y cómo llamó a los discípulos? O sea que el pastor enviaba a los apóstoles. Ahora tenemos apóstoles que nadie puede enviar. Y pastores que los envían los apóstoles. Ni el significado de la palabra nos casa. La obra de abrir los grupos en casa es apostólica porque tú capacitas a la gente. Tiene el ministerio de maestro, porque tienes que enseñarles a todos doctrina adecuada, sana, fundamental. Tiene el ministerio de pastor porque todos van con compasión por las ovejas, porque están como ovejas sin pastor, pastorean las ovejas. Tienen el ministerio apostólico porque son enviados a hacer la obra. Entonces tiene el pastoral, el maestro, el evangelístico, obvio. Nadie discipula al que no gana. Usted quiere discipular a alguien, primero gánelo. Y es profético porque Jesucristo dijo: yo no regreso hasta que este evangelio no se predique en todo el mundo. Y todo el mundo lo anda predicando por todos lados hasta que Él regrese. Así que en ese sencillo modelo están incluidas las 5 expresiones ministeriales. Están incluidas.
Mira, hazme un favor, vas a recibir tus clases y vas a aprender de parte de los maestros. Esta es toda la doctrina. ¿Usted sabe cuántas clases recibe la gente aquí solo para abrir un grupo? Rebasan los 4,000 versículos de enseñanza. Eso lo tiene que enseñar un maestro. Pero se les enseña a cuidar la oveja, eso es un pastor. Pero se les enseña a ganar al perdido, eso es un evangelista. Pero los enviamos bajo autoridad, eso es un apóstol. Aparte estamos los 5 ministros que representamos esos 5 ministerios. No sé si me estoy explicando. Pareciera que no. Pero como todo cuando se enseña de esto confunde, los terminé de confundir un poco para andar en la línea de la confusión. Quiero que me acompañes rápidamente a Jueces capítulo 6, verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿O nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Mira, ahí están las clásicas excusas. Mi familia es pobre, mi iglesia es pobre, el ministerio es pobre, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No le dijo: te voy a mandar los recursos, dejarás de ser pobre, deja de estar llorando porque sos el menor. Dijo: yo voy a estar contigo, eso es suficiente. No sé si me estoy explicando esta mañana, pero quiero que le pongan atención acá. A este segundo punto yo le llamo: fortalezca usted las fortalezas de sus discípulos. El Señor reconoció la fuerza que tenía Gedeón. Dijo: hey Gedeón, ve con esa tu fuerza con la que me estás alegando, solo que alega en sentido contrario. No es a mí al que me tenés que decir eso. Ve contra los madianitas, yo voy a estar contigo. Si ustedes quieren tener una iglesia fuerte, deben de hacer discípulos, pero no se hace discípulo si no se confía en ellos, y segunda, si no se reconoce la virtud que cada uno de ellos tiene. Un pastor inseguro no puede tener una iglesia sólida. La gente me pregunta a mí: pero pastor, ¿y si a alguien se le ocurre llevarse 2, 3, 15 grupos e ir a poner su iglesia? Pues problema de él. Al fin y al cabo, antes de que esto pasara, ni existían esos discípulos. Ahora por lo menos ya existen. ¿Cuál es el temor? Tienes que echar fuera el temor de tu corazón si quieres levantar una iglesia con discípulos. Hay discípulos que salen chuecos, como decimos, gachos, malos, sí hay. Al Señor le pasó con uno. Más tarde fue y solito se ahorcó. Pero si tú tratas de tener una iglesia perfecta donde no pase nada, ¿cómo le llamaría yo? Nada incorrecto, ningún error, entonces no vas a levantar ninguna iglesia. Tienes que hacerlo sin temor. Dios está contigo. Sí, tú levanta ese grupo, no te sientas amenazado por la nueva oveja que llegó, levántalo. Para eso Dios te puso allí. Empodéralos, confía en ellos, hazlo. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida? Quiero ver todos aquí la mano en alto. ¿Cuántos errores hemos cometido en el matrimonio, en las empresas? ¿Cuántos de ustedes son empresarios? Levántame la mano todos los empresarios. Todos los empresarios, levanten la mano. Bájela. ¿Cuántos de ustedes los empresarios han ganado plata? Gracias a Dios. Bájela. ¿Cuántos han perdido plata? Y entonces, ¿cuántos han perdido por errores de ustedes? Quiero ver. Ustedes los pastores quieren vivir en una cúpula como que muy segura, sin riesgos. Hay que arriesgarlo y arriesgarlo todo.
Primera de Juan 4:4 dijo: hijitos, les dice el apóstol, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestra gente tiene que saber que el que está con ellos es mayor que el que está en este mundo. Tienes que saber que Dios mora en ellos, Jesucristo mora en ellos, el Espíritu Santo mora en ellos. El Espíritu Santo los bautizó y les dio dones. No les dio dones para estar desocupados, les dio dones para que tú los emplees en el reino y los envíes a hacer algo. Aplaude esas victorias que ellos tienen. Míralo, cuando Moisés se ve con el mar, está Dios discipulando a Moisés y le dice: Moisés, no clames a mí, extiende la vara, levanta la mano, parte el mar en dos. Lo puso a hacer algo, porque si con los egipcios ya hay pegaditos lo pone a decir algo, Moisés se tarda mucho en hablar. No sé si me explico. Por eso le dijo: no clames a mí, porque ¿cuándo vas a terminar? Dios, todo, ya tenés a los egipcios encima. Dijo: no sabe hablar, pero sabe levantar la mano. Levanta la mano y que se abra el mar. Dios se atrevió a tener al hombre que iba a dictar la ley al pueblo con problemas de habla. Y tú no te atreves a mandar a alguien con un compañero, sin nadie más, a abrir un pequeño grupo que va a tener 6 personas. ¿Qué daño te puede hacer eso? Atrévete. Aprende cómo. Hazlo. Pero si nosotros queremos trabajar, ¿sabe cuántas servidoras hay aquí los domingos? Como 1500. Que están sirviendo con los niños, en las puertas, en los parqueos, aquí adentro, en todos sitios están sirviendo. ¿Se equivocan? Sí, se equivocan, claro que se equivocan, pero aprenden y lo hacen con amor, lo hacen con cariño, lo hacen con excelencia, se esfuerzan. Denle un aplauso a toda esa gente, por favor. Oyó lo de ayer del hombre que estaba malo de la espalda y que el Señor lo sanó y que aquí le dieron un masaje. Digo, ¿a qué horas tengo un masajista entre los servidores? Pero no se queda allí. Usted de repente va a ver un servidor de casa de Dios cambiándole el neumático a un carro que se descompuso. La vez pasada trajeron a un enfermo, era anciano, tenía pañales, pampers, porque se defecaba él. Y mientras el Señor lo sanó, los servidores lo tomaron, lo limpiaron, lo cambiaron, lo lavaron. ¿Quién le está buscando un defecto a ese servidor con semejante virtud de amor? La vez pasada uno de mis amigos me dijo: mira, me dijo, ¿es cierto que te limpian los zapatos cuando estás en Noches de Gloria? Le dije: el pastor Raúl lo hace. No, le dije, a nadie le pido eso. Pero sí te quiero contar algo. Le dije: cada uno que sube a Noches de Gloria en un estadio que está lleno de polvo y tierra, cuando sube voluntariamente usted va a encontrar a uno de nuestros servidores y aún a nuestros propios pastores limpiándole los zapatos para que cuando salgan en televisión no salgan todos llenos de polvo y tierra. Eso se llama servicio. ¿Quién le busca un defecto a una persona que tiene tanto amor para servir al prójimo? Queremos ser expertos en doctrina y somos tan inexpertos en el amor de Dios. Ame a la gente, acéptela como es. Dios no ha creado a ni uno solo igual, por eso nos cuesta aceptarnos, porque todos somos diferentes. Pero todos insistimos en esta terquedad de querer ser todos iguales. No hay nadie igual aquí, mírese. Bendito sea el Padre, porque ahorita que estoy viendo algunos digo: Señor, menos mal que no hay dos iguales. Ya con uno tenemos bastante.
¿Cuántos creen que puede reforzar a su gente? Darles un aplauso, darles una palmada, decirle: está bien hecho, sigue adelante, lo puedes hacer. Tercera cosa, rápido, recuérdele los éxitos pasados. Usted se recuerda, se lo voy a narrar. ¿Se recuerda cuando Saúl quería ponerle la armadura a David encima? Y David le dijo: Señor, mi rey, yo no puedo pelear con este cuento, no lo aguanto. Pero sí te quiero decir algo, dice: cuando venían contra las ovejas de mi padre, un oso, un león, fuese león, yo lo perseguía y le quitaba de la quijada a la oveja de mi padre. Y a ver, este filisteo incircunciso, hijo de Jezabel, se ha atrevido a desafiar a los escuadrones de Israel. No sabe ni con quién se ha metido. ¿Sabe qué hizo David? Se recordó el pasado para triunfar en ese futuro que tenía enfrente. ¿Cuánto pasado? Óyeme, ahora que estaba hablando el pastor Satirio dos Santos, cuando tuvo la revelación, cuando lo invitó a comer Dios pan, leche, empezaron a venir recuerdos a mi mente de los inicios. Oh, qué bueno es ese tiempo. Qué bueno es ese tiempo. Esos inicios duros en los ministerios, eso que como cuesta. Es tan bello recordarlo. El inicio de la empresa, lo primero que un día ganaste. Es tan bueno estarlo recordando constantemente, todo el tiempo. Señor, esas victorias que me diste, siempre estuviste conmigo, perdóname, yo confío ahora más que nunca que estás conmigo, y el reto que tengo enfrente, Señor, ese filisteo que se ha levantado, lo voy a derrotar en tu nombre. La iglesia necesita buenos comebacks. Eso es. Recuérdese el pasado. Miren lo que dice el versículo 37 de 1 Samuel 17. Gracias. Dice así: añadió David, después de lo que dijo, añadió: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Siempre me ha librado y siempre lo hará. Cada vez que han venido los retos y los desafíos, la cosa se pone terrible. La gente me pregunta: ¿cómo puede dormir en paz? Y de verdad que sí duermo en paz. ¿Sabe cuáles son las noches que no duermo? Cuando Dios me habla. Las penas, problemas y desafíos jamás me han quitado el sueño. El único que ha tenido autoridad sobre mi sueño para quitármelo es el Espíritu Santo. Cuando me visita, cuando me habla o me revela. Es el único por el que vale la pena desvelarse. Pero desvelarte por un pago, por un reto, un terreno, un templo, un desafío, una cruzada, una nueva agencia, la hidroeléctrica, por eso no vale la pena tu sueño. Tu sueño, lo único por lo cual vale la pena perderlo son esos días que vos sabes que has tenido, cuando no para Dios de hablar por una noche entera. Cuando empieces y aprendas a perder el sueño por las cosas buenas, vas a dormir delante de las cosas malas. Cuando David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuántos saben ese verso?
¿Sabe cuándo lo dijo? En medio de la guerra. Las saetas pasaban y él decía: tengo sueño, a dormir. La iglesia del futuro tiene que ser una iglesia de total confianza en Dios. ¿Tú quieres levantar discípulos? Confía. Fortalécelos, apláudelos. Recuérdales todo lo que han podido hacer en el pasado. Y ojo a esta es buenísimo. Muéstrales el futuro. A veces nosotros tenemos lo que llamamos actos proféticos. Y los actos proféticos empezamos a hacer cosas extrañas para ellos y son válidos, yo los hago. En los actos proféticos yo vine aquí, abrí un hoyo y aquí abajo hay una Biblia enterrada con el versículo abierto donde dice: no se haces caso. Pero en una versión que dice: y no escatimes. No se lo dijo al que tenía, se lo dijo a alguien que no tenía, que tuviera tanta fe para no escatimar lo que iba a gastar en el ministerio. Ahí está, aquí abajo. Ahí abajo del púlpito, ahí la pedí. Es un acto profético. ¿Ah? Claro que es un acto profético. Pero también necesitamos otro tipo de actos proféticos. Hay muchos actos proféticos. Les voy a dar uno muy sencillo. Cuando yo era pequeño, mi tío político, sin ser profeta, hacía actos proféticos. ¿Cómo así? ¿Sabe cuál era el paseo los domingos? Los domingos agarraba su BMW, nos metía en el carro, me iba yo atrás en el BMW
y me decía, vamos a ir a ver casas. E íbamos a ver casas a las mejores colonias. Y él ahí en el carro decía, una así vamos a tener. Y yo decía, yo un carro así quiero tener también ese. Con algo hay que empezar. Eso se te queda metido, no sé si me explico. Se te queda metido, impregnado. Cuando tú vienes a este lugar, si no eres de casa de Dios, y estás soñando con un templo, y estás soñando con un terreno, este edificio es un acto profético para ti. Tú le dices a los discípulos, vamos a ir a ver templos. Vamos a ir a ver. Los vamos a ver. Algo así quiero tener. Mira lo que pasó en Números capítulo 13. Ay, esto está buenísimo. Dice, los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. 18. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Pregunto, ¿ya Dios sabía cómo era? Pero ¿quiénes no lo sabían? O sea que Dios sabe cosas que tú no sabes. Pero para que tú lo sepas, Él te dice, observa. Todo el mundo grite, observa. Observa. Dígaselo al vecino, observa. Dile, no, observa. Dije, observen la tierra, les dijo. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es débil o estéril. Si el que dice, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y recorrieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, etcétera. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Quiere decir que el racimo de uvas era tan grande que había que cargarlo entre 2 personas colgado en una vara. O era un gran racimo o eran unas uvas de este tamaño. No sé cuál de las dos pasó, pero era abundancia. Y lo trajeron para mostrárselo al pueblo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Ponga atención ahora, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti ahora. Proféticamente. ¿Cómo me hubiera gustado ser Josué o Caleb a mí? Estar ahí presente. Porque yo lo que le he dicho, miren estas uvas, aquellos, ¿qué uvas? ¿Las quieren? Amén. Vayan allá adentro que ya están. Me hubiera encantado decirles eso. ¿Quieren más uvas? De estas, esa tierra está llena. No. Te voy a decir algo que te va a volver loco. Te voy a decir algo que te va a volver loco. Señor. La vez pasada di un seminario de empresarios y escuché esta. Bueno, voy a partir de lo no controversial a lo controversial. ¿Cuánto es la mayor cantidad de gente que has bautizado en tu iglesia? Dímelo. Aquello que dijiste es wow, 300. De eso hay más allá adentro. Porque siempre cuando te aparece lo más grande de algo en tu vida, solo es el racimo de uvas, que es la muestra de que hay más racimos iguales allá adentro. ¿Cuánto es la mayor cantidad de gente que has visto recibiendo a Jesús en tu altar? ¿100, 200, 300, 500, 20? ¿Cuál? Pero tienes que tener una cantidad más grande. Tienes que verte, si no te recuerdas de la más grande es porque no te emocionas con nada, pues. 300. Hay más allá adentro.
Hay más de esos racimos de 300 allá adentro. El primer racimo solo te lo enseñaron para decirte: está lleno de esto, lo que tienes que hacer es creer e ir por más racimos. Ahora ahí va ahí. ¿Cuál es el negocio más grande que has hecho? ¿Cuál es el cheque más grande que ha cobrado tu empresa? ¿Ok? Tú dices: ese cheque, el más grande que cobré. De ese cheque, el más grande, ese es el racimo. Allá adentro hay más igualitos. Muéstreles el futuro a su gente. Muéstreles el futuro a su gente, y quizás un día le pueda mostrar el futuro a su nación entera. Cierra tus ojos. ¿Por qué? Porque tus ojos son tropiezo ahorita que te voy a hablar. No tropieces con tu vista. No importa lo que te dediques. Tu grupo en casa, ¿cuál fue la mayor cantidad de gente que viste llegar? Hay más de eso. Esa debería ser la norma. Lo que un día fue lo más grande, ahora se vuelve la norma. Eso es lo que Dios quiso hacer. Vayan a la tierra y obsérvenla. Observen, porque hay más allá adentro. Uy, qué unción. ¿Qué estás viendo? Quiero que vayas a lo más grande que has visto en tu trabajo, ministerio, llamado, grupo, red, servidores, negocio. ¿Qué es lo más grande que has visto, Padre? Hay más allá adentro. Hay más allá adentro. Esas exportaciones, hay más allá adentro. Gracias, Jesús. Cora baba keto baba baba kaba baba se korobosh be kere prendere korobobos to korobosh be kere bretere brondere. Ponme atención. Ponme atención. Cuando Jesús sanó a los 10, estuviste esa noche, esa mañana, y regresó solo uno, él preguntó: ¿dónde están los otros 9? Porque oré por 10. Esa presión que te han hecho, que ya te fueron quitados unos, pero tú oraste solo por eso o porque desaparecieran todos. ¿Todos? Entonces pregunta: ¿dónde está que desaparezca todo eso ya? Fe. 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 Hay más de esos. Hay más. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Deja de estar dudando del negocio que Dios te dio. El fruto de la vida es figura de la sangre de Jesús, no es malo. Así que deja de dudar de eso. Dígalo, Betsy. ¿Sabe una cosa? En Noches de Gloria yo ya vi el primer 1,000,000 de almas salvas y más cantidad de sanados que de salvos. Y mientras estoy predicando, el Señor me está diciendo: hijo, solo es el racimo de uvas el que te enseñé. Van a haber millones de personas salvas para la gloria del Señor Jesús. Millones de gente salva para la honra de nuestro Señor Jesucristo.
Ponte de pie. Quiero más De ti. Gracias, Jesús, gracias. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Refréscame. Quiero más de ti. ¿Cuántos de ustedes van a trabajar con la gente? Cierro diciendo esto. Los discípulos están para ser amados, servidos por nosotros y enviados con respaldo. Los discípulos no están para que te sirvan a ti que eres el líder. Todos servimos a nuestro pastor con amor, pero ningún pastor se debe aprovechar del servicio de alguien. Hay gente que se ha levantado como abusiva para con las personas. No sé qué va a hacer usted en su iglesia, pero en esta, al que yo encuentre siendo abusivo con una oveja, será quitado. Nadie abusa del amor, cariño y afecto que otra persona le tiene, como uno no abusa del amor, cariño y afecto que los hijos de uno le tienen. Aquí están mis hijos de testigos y mi esposa. Aún en mi casa, que mis hijos me dicen: ¿querés un cafecito, papá? ¿Cuándo he abusado yo de ti, hija mía, poniéndote a servirme? Ni mis propios hijos. Los discípulos están para hacer la obra del evangelio. Para eso fueron llamados. No para estarte sirviendo a ti como que saber que fueras. Como Madagascar, el autonombrado rey. ¿Cuántos creen que pueden terminar con esa cosa? ¿Ah? Los servidores están para venir y servir en la iglesia, no para hacerle mandados al jefe de servidores. ¿Me estoy explicando claramente acá? Levanta las manos al cielo y di conmigo: Señor, claramente aceptamos hacer discípulos, confiar en ellos, reforzarlos, empoderarlos, recordarles sus victorias, enseñarles el futuro. El futuro, di conmigo, es muy bueno. Amén.